Llevas años creyendo que tú diriges tu vida y no. Tu mente consciente, la parte con la que razonas, planificas y tomas decisiones, no es el verdadero capitán de tu barco. Hay otra parte de ti mucho más grande, mucho más poderosa, que lleva décadas tomando las decisiones reales por ti sin que te enteres. Y mientras no aprendas a hablar con esa parte, vas a seguir reaccionando igual, sintiéndote igual y reproduciendo los mismos patrones igual. Quédate hasta el final porque te voy a explicar quién es ese capitán oculto y por qué la mayoría de las personas mueren sin haberlo conocido nunca. Llevo años trabajando con personas que vienen a mí frustradas. Lo han entendido todo. Saben qué les pasa. Han ido a terapia. Han leído libros. Han hecho cursos. Pueden explicar perfectamente su problema, pero siguen reaccionando igual, siguen sintiendo igual, siguen atrapadas igual. Y todas se hacen la misma pregunta. ¿Por qué lo sé y no puedo cambiarlo? La respuesta a esa pregunta es lo más importante que vas a oír hoy y la dio uno de los psiquiatras más respetados del mundo. El doctor Paul Conti es psiquiatra formado en Harvard y Stanford y lleva décadas estudiando cómo funciona realmente la mente humana. Y explica algo que lo cambia todo. La mayoría de las personas creemos que el cerebro consciente, esa parte de nosotros que razona y planifica, es el ordenador principal de nuestra vida. Y no lo es. Paul Conti lo dice claramente. El verdadero superordenador de tu mente es el inconsciente. Es esa parte que lo controla casi todo. Lo que haces, lo que sientes y lo que dices. Sin que tú lo sepas, sin que tú la veas. Y la mayoría de las personas nunca hacen el trabajo de entender cómo su inconsciente las controla. Para y escúchalo otra vez. La parte que más decisiones toma sobre tu vida es la parte que tú nunca miras. Hay una metáfora que lo explica muy bien. Tu mente consciente es el capitán del barco. La tripulación entera del barco es tu inconsciente. El capitán da las órdenes que cree que está dando. Pero si la tripulación no le hace caso, si la tripulación tiene sus propias instrucciones grabadas desde hace años, el barco no va a donde el capitán quiere. El barco va donde la tripulación lo lleva. Y por mucho que el capitán grite desde arriba, vamos al norte, si la tripulación tiene órdenes antiguas de ir al sur, el barco va al sur. Eso es lo que te pasa. Tu consciente sabe lo que quieres. Tu consciente entiende lo que te pasa. Tu consciente tiene buenas intenciones, pero tu inconsciente lleva décadas con otras órdenes y por eso reaccionas como reaccionas, aunque tú no quieras. Si te has sentido identificado con esto de saber lo que quieres y no poder hacerlo, déjame un comentario con yo puedo. Yo puedo dominar mi mente, porque puedes. Y ahora vas a entender exactamente cómo se cambia esa tripulación. Aquí viene la parte más importante y la que casi nadie te ha explicado. Tu inconsciente tiene unos armarios oscuros. Paul Conti los llama así. Dentro de esos armarios están guardadas todas tus experiencias dolorosas, tus miedos, tus traumas, tus heridas, las cosas que aprendiste desde tus padres sin querer aprenderlas, las estrategias que desarrollaste de niño para sobrevivir y que ahora de adulto ya no te sirven, pero siguen funcionando. Y la mayoría de las personas se pasan la vida con esos armarios cerrados. Ni siquiera saben que existen. Cuando algo de dentro empuja para salir, lo aplastan. Cuando un recuerdo aparece, lo apartan. Cuando una emoción incómoda se asoma, la distraen con cualquier cosa. Y así pasan los años, con los armarios cerrados, con la tripulación dando órdenes desde dentro, con el capitán creyendo que dirige cuando en realidad no dirige nada. Te voy a contar el caso de un alumno mío para que veas exactamente cómo funciona esto. Llegó a mí con un agotamiento brutal, vivía pendiente de los demás, decía sí a todo, se ofrecía siempre, solucionaba problemas ajenos, no sabía poner límites y por dentro estaba consumido, reventado, sin ganas de nada, porque todo su tiempo iba para afuera, nunca para él. Cuando abrimos sus armarios, apareció lo que había dentro, una infancia con un padre alcohólico, un padre que cuando bebía hablaba mal, que estaba ausente cuando se necesitaba, que era impredecible. Y ese niño aprendió muy pronto algo brutal para sobrevivir. Aprendió que si no daba
problemas, si no molestaba, si era complaciente, si satisfacía a los demás antes de que se enfadaran, las cosas se calmaban. Esa fue su estrategia adaptativa de niño y le funcionó. Le permitió sobrevivir emocionalmente en una casa difícil. El problema es que esa estrategia se grabó en su inconsciente como un programa y 40 años después, ese niño que ya era un adulto, seguía ejecutando el mismo programa con todo el mundo, con su pareja, con sus jefes, con sus amigos, con desconocidos, siempre complaciendo, siempre poniendo al otro primero, siempre temiendo el rechazo si decía que no. Su consciente sabía perfectamente que necesitaba poner límites, lo había leído 1000 veces, lo había hablado en terapia, pero su inconsciente seguía con el programa antiguo. La tripulación tenía otras órdenes y el barco iba al sur por mucho que el capitán gritara desde fuera que vayamos al norte. Cuando empezamos a abrir esos armarios, a darle a su inconsciente la información actualizada de que ya no era ese niño, de que ya podía decir que no sin que pasara nada malo, todo cambió. No en una sesión, no en una semana, pero a las pocas semanas empezó a decir no por primera vez en su vida tranquilamente. Y no se rompió nada, nadie lo rechazó y por primera vez en 40 años empezó a sentir paz. Y antes de que te explique cómo se hace esto en la práctica, quiero recordarte algo. Si esto resuena contigo, en la descripción tienes mi entrenamiento gratuito online en directo. Vamos a trabajar exactamente esto. Aquí está lo que tienes que entender bien y va a explicarte por qué intentar cambiar desde la razón nunca te ha funcionado. Tu mente consciente, el capitán, habla un idioma, razón, lógica, argumentos, explicaciones. Si tú le explicas al capitán que tiene que poner límites, lo entiende. Sabe que sí, lo tiene clarísimo. Pero tu tripulación, tu inconsciente no habla ese idioma, no le importan tus argumentos, no procesa tus explicaciones. Tu inconsciente funciona con imágenes, sensaciones, emociones, experiencias y metáforas. Y mientras tú le hables al inconsciente en el idioma consciente, no se entera de nada. Por eso entiendes todo y no cambias nada. Por eso llevas años en terapia y sigues reaccionando igual. Por eso has leído libros y has visto vídeos y has hecho cursos y sigues atrapado. Porque le estás hablando al capitán durante años. Y el capitán ya lo tiene claro. Era la tripulación la que no escuchaba. Para hablarle a la tripulación tienes que entrar en sus armarios, tienes que mirar lo que hay dentro, tienes que darle al inconsciente experiencias nuevas, sensaciones nuevas, imágenes nuevas que reemplacen las antiguas, no discutiendo con él, no razonando con él, hablándole en su propio idioma. Esto es lo que casi nadie hace. La mayoría de la gente prefiere mantener los armarios cerrados durante toda su vida. Porque abrirlos da miedo, porque dentro hay cosas que duelen, porque es mucho más cómodo seguir creyendo que el capitán dirige el barco que aceptar que llevas décadas yendo a donde la tripulación quiere. Pero mientras no abras esos armarios, no eres tú quien dirige tu vida, es la versión de ti que se formó hace décadas, con los recursos limitados que tenías entonces, la que sigue tomando decisiones por ti, y por mucho que crezcas, por mucho que aprendas, por mucho que entiendas, hasta que no entres en esos armarios, vas a seguir reproduciendo los mismos patrones antiguos. Eso es lo que quiero que entiendas. No estás atrapado porque te falte fuerza de voluntad. No estás atrapado porque no entiendas lo que te pasa. Estás atrapado porque hay programas antiguos dentro de ti que llevan décadas funcionando en automático y nadie te ha enseñado a entrar ahí, ni a hablar el idioma correcto, ni a darle a tu sistema la información actualizada que necesita. Cuando aprendes a entrar en esos armarios y hacer ese trabajo, todo cambia. No porque te conviertas en otra persona, porque por primera vez la tripulación y el capitán están en la misma página y el barco empieza a ir por fin hacia donde tú quieres. Si esto te ha removido, en la descripción tienes mi entrenamiento gratuito para que dejes de vivir en alerta y empieces a tener una vida normal. Te espero allí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho, contraprográmate.